lo ve entonces frente al televisor, horas y horas. Cuando se le invita a una fiesta, a un can, están de primero, a una comelona de primero, a un party de primero, a un encuentro de primero, a una pijamada de primero. Pero cuando es a un culto de oración, de intercesión, ni llegan. Hello, porque lamentablemente son cristianos sintéticos. Cuando esté en el infierno, no diga que no te lo enseñé. No diga que no te lo prediqué, porque lamentablemente muchos despertarán en el infierno por no nacer del agua y del espíritu. Dígale al que está a su lado, esto no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sino de Dios que tiene misericordia. Por eso yo siempre afirmo que los cristianos nacen, no se hacen. Dígale al que está a su lado, los hijos de Dios nacen, no se hacen. Es por eso que hoy en día en las iglesias estamos observando tantos cristianos artificiales, sintéticos, dando malos testimonios, porque no han nacido del Espíritu. Para ellos no es nada acostarse con 2 o 3 chicas, para ellos no es nada. Y después venir a tocar la batería, o el piano, o la guitarra. No es nada, porque no han nacido. Ay, pastor, pero son cristianos que hasta lengua hablan, lengua mecánica, lengua aprendida. Ay, pero son cristianos que hasta oran por los enfermos y los enfermos hasta se sanan. No porque ellos sean santos ni sean de Dios, se sanan porque Dios respalda su palabra. Y en aquel día esos son los que dirán: Señor, pero en tu nombre profetizamos, Señor, en tu nombre echamos fuera a los demonios, Señor, en tu nombre sanamos a los enfermos. Y el Señor le dirá: apartado de mí, hacedor de maldad, yo nunca te conocí. ¿Por qué? ¿Por qué no lo conoció? Porque nunca fueron hijos de Dios. Dios conoce a sus hijos, Dios conoce a los que son de Él. Dígale al que está a su lado: Dios conoce a los que son de Él. Amén. Muchos cristianos artificiales en el día de hoy, muchos cristianos sintéticos, dando malos ejemplos, acabando con el otro, usando la radio para acabar con el otro, usando las redes sociales para acabar con el otro ministerio. Y se dicen de todo. Eso da vergüenza. De todo se dicen. Son cristianos sintéticos. No han nacido de nuevo. Amén. Y esto me recuerda mucho la religión popular. Gente que van a la iglesia, son parroquianos, van a su parroquia todos los domingos, estudian la catequesis, y después que salen de ahí, hermanos, son transformes. Eso está pasando en muchas iglesias cristianas. Yo le llamo cristianos anfibios. Hello. Gloria a Dios. Cristianos anfibios. Hay animales que se adaptan a 2 ambientes. Respiran abajo el agua, salen a la superficie y siguen respirando. Hay cristianos que viven en las 2 aguas. Mi aplauso hay hoy aquí. Viven en las 2 aguas. Son anfibios, viven, respiran en los 2 ambientes. Viven una vida de mucho libertinaje. Se pasan de alcohol, hasta fuman cigarrillos,
van a las discotecas, hasta juca fuman. Muchos cristianos, no estoy hablando de gente inconversa, estoy hablando de cristianos artificiales, sintéticos. No, pastor, pero tomar alcohol no es pecado. Es verdad. Pero si te pasa de alcohol, ahí sí hay pecado. Entonces, tú tienes que tener mucho dominio propio para no pasarte de alcohol. Porque yo no te condeno, dice Dios en su palabra. Yo no te condeno porque te tome una copa de vino o un traguito de alcohol, lo que sea. Eso no te quita la salvación, lo hemos enseñado otras veces. Pero tú corres peligro. Porque hay gente que no pueden ver una cerveza ni de cerca ni de lejos. Se le mete el hombre viejo, se le manifiesta. Se le manifiesta. ¿Por qué? Porque en el mundo tenían esas ataduras, no podían ver la cerveza, no podían ver ningún tipo de alcohol. Otros tienen debilidades con las mujeres, entonces viven en esa constante lucha. Yo te voy a enseñar algo. Oye, si tú has nacido de nuevo, tú tienes simplemente que andar en el Espíritu y no darle tanto lugar a la carne. No piense tanto en la carne, que en la carne no se puede pensar. Desde que tú le das lugar a la carne, ahí mismo la carne se aprovecha, porque a la carne le gusta aprovecharse. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Son cristianos sintéticos. Había un señor que había adoptado una cerdita como su mascota. Él la bañaba a su cerdita, la peinaba, la perfumaba, se acostaba con ella en la habitación. Y él pensaba que ya la cerdita se había acostumbrado a vivir la buena vida. Se había acostumbrado a ese ambiente de tanta delicadeza. Y un día sale de la casa, pero se le olvidó dejar la puerta cerrada, la dejó abierta la puerta y salió de la casa. Cuando regresó, se puso la mano en la cabeza porque la cerdita estaba en el patio revolcándose en el fango. Revolcándose en el fango. Así hay muchas iglesias que el pastor tiene que andar perfumando a la ovejita, pero no es ovejita, es una cerdita, y perfumándola y peinándola. Y ante el descuidito del pobre pastor, ya la oveja está revolcándose en el mismo lodo. Yo recuerdo que en mi tiempo de juventud, cuando el pastor llegaba a una reunión de jóvenes, negociábamos: ¡ahí viene el pastor! ¡Ahí viene el pastor! Cuando llegó el joven que vio a la pobre cerdita revolcándose en el lodo y se revolcaba y estaba tan feliz, él se puso la mano en la cabeza y dijo: pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Tanto que la perfumé, tanto que la bañé, y mira cómo se baña en ese fango, en ese lodo, y lo feliz que está. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre estaba ignorando que esa es la naturaleza del cerdo. Como dice el viejo proverbio, el perro vuelve a su vómito y el cerdo vuelve a su lodo. Esa es la naturaleza del hombre viejo. El hombre viejo, amados hermanos, amados hijos, no se va a modificar nunca, ni se va a arrepentir. Por eso no podemos darle lugar. Dígale al que está a su lado: no le dé lugar. No le dé lugar al viejo hombre. Tiene que entender que Dios puso un hombre nuevo en tu vida. Ha llegado el tiempo de que tú le des lugar al hombre nuevo que hay en ti.
Ese hombre nuevo aprecia las cosas que son de Dios. Ese hombre nuevo ama la palabra. Ese hombre nuevo ama la oración. No puede vivir sin la oración. Ese hombre nuevo le gusta congregarse para escuchar constantemente la palabra, porque es la forma de él alimentarse. Ese hombre nuevo ama a Dios. Ese hombre nuevo agrada a Dios. Ese hombre nuevo no practica el pecado, porque la simiente de Dios mora en él y no puede pecar, no puede desobedecer a Dios. Ese hombre nuevo ora. Ese hombre nuevo se postra delante del Señor. Ese hombre nuevo busca momentos a solas con Dios. Ese hombre nuevo está siempre atento a los asuntos del reino de Dios. No permita que el viejo hombre te esté haciendo daño, porque ese viejo hombre es insaciable. Por eso hay gente que tiene atadura con la pornografía y no logran liberarse de la pornografía, porque le dan lugar simplemente a la pornografía. Para tú romper eso, tienes que darle lugar al hombre nuevo. Si tú has nacido de nuevo, el Señor va a obrar en tu vida. Es importante que tú entiendas eso. De manera que tenemos dos naturalezas. Porque como digo una cosa y enseño una cosa, voy a enseñar la otra. Hay personas que han nacido de nuevo genuinamente, pero su comportamiento sigue siendo carnal. ¿Por qué? Porque le están dando lugar a la carne. Entonces tienen esas dos luchas. Porque si tú has nacido de nuevo, tú vas a amar a Dios y vas a amar las cosas de Dios. Pero si tienes un comportamiento carnal, entonces tú te vas a inclinar a cada rato a la carne. Entonces hay una lucha entre la carne y el hombre espiritual. Fue lo que pasó con los corintios. El apóstol Pablo pretendía hablarle como a hijos espirituales y tuvo que cambiar el discurso. Y dijo: yo he venido a ustedes a hablarle como a espirituales y tengo que hablarle como a carnales, como a niños, dando a entender que ellos no habían crecido, no habían madurado espiritualmente. Así hay mucha gente en la iglesia que han nacido de nuevo, pero no han madurado espiritualmente. Y hay que madurar. Dígale al que está a su lado: hay que madurar. Por eso el apóstol Pablo también le escribió a los Gálatas y le dijo: Gálatas insensatos. Gálatas insensatos. Y tuvo que escribirle lo siguiente en Gálatas capítulo 4 versículo 19. Y con esto voy a terminar. En Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hay personas que están en ese proceso de crecimiento. No es que no han nacido de nuevo, han nacido de nuevo, pero es tanta la inmadurez que no se le ve el cambio. No se le ve el cambio. Sí, ama a Dios, viene a la iglesia, ofrenda, diezma, pero todavía no han madurado. Así que no se asuste. Ay, cuidado, si yo no he nacido de nuevo. No. Si tú estás aquí, eres porque eres de Dios. Si tú estás aquí, es porque Dios tiene un plan contigo. Si tú estás aquí, eres porque fuiste alumbrado por el Padre. Fuiste engendrado por el Padre. Fuiste engendrado por Dios. Pero cada vez que yo estoy enseñando este tipo de enseñanza, lo que estoy haciendo es pariéndolo a usted de nuevo, hasta que Cristo se ha formado. Eso fue lo que el apóstol Pablo enseñó. Tengo que volverle a enseñar los primeros rudimentos para volverlo a parir. Para volverlo a parir. Estoy sufriendo dolores de parto. ¿Por qué? Porque no me voy a conformar hasta que Cristo no sea formado en vosotros. En otras palabras, Pablo estaba diciendo: vuelvo a parirlos, porque ya los parí. Ya ustedes nacieron de nuevo, pero no se han apartado de ciertas cosas.